todos aquellos que les intriga la vida de Jung, la psicología. Por eso es que nosotros hacemos estos videos como un medio para ir mostrando y para también ir dilucidando qué otras posibilidades tenemos al momento de elegir qué estudiar y por qué lado o por qué, digamos, opción elegir. Así que hoy nos acompaña Gabriela. Muchas gracias, Gabriela, como siempre, te agradezco enormemente, es un honor y además te agradezco de corazón que aceptes conversar conmigo y poder explicarnos, mostrarnos un poquito acerca de la vida de Jung. ¿Cómo estás, Bueno, Gabriela? muy bien, estoy muy bien, muy contenta. Gracias a vos, Facundo, por esta oportunidad y por interesarse en un pensador y en un investigador tan serio y en realidad tan profundo y muy poco conocido, a pesar de que su nombre es conocido a nivel planetario, a nivel global, pero su obra no es tan conocida en profundidad. Es como que, bueno, hay que entrar a la obra, conocerlo y bueno, estas entrevistas, estas charlas con vos, más que una entrevista, me permiten, bueno, explayar algunos temas, bueno, transmitir a través tuyo quizás las dudas que tengan, ¿no?, los alumnos de la carrera de psicología, como dijiste, o el público en general, ¿no? Porque la Ujú. verdad que hay muchísima gente interesada en conocer a Carl Gustav Jung, así que yo soy la agradecida y por supuesto que esto lo vamos a compartir tanto en tu canal como en el mío, así que Exactamente, sí, doblemente sí. agradecida. Bueno, buenísimo. Gente que están más que invitados a pasar y ver ahí un poco el canal de Gabriela y ver qué videos tiene, de qué trata. Así que los invitamos. Además, cabe resaltar que vos brindás capacitaciones, o sea, a cualquier persona que quiera profundizar en esto que vamos a hablar hoy, se meta ahí por el canal y puede interactuar con vos y consultarte acerca de poder profundizar un poco más. Y sí, sí, claro, Facundo, porque abajo vamos a poner todos los datos, ¿no? Los datos de contacto, así que no va a haber ningún problema. Así que muchísimas gracias. Por favor. Bueno, vamos a arrancar un poquitito y yo quisiera arrancar un poco acerca de Jung, pero desde chico. O sea, me refiero, ¿qué eventos fueron los que lo marcaron a Jung en la infancia, en la juventud y que influyeron en el pensamiento? Bueno, en realidad es una pregunta súper interesante porque la obra de Jung, toda la obra escrita y la obra plástica está muy relacionada con los primeros años de su vida. Inclusive las primeras memorias, los recuerdos más antiguos de Jung, cuando Jung era prácticamente un bebé, o una criatura muy pequeña, de unos 2 años. Él recuerda a su papá alzándolo, haciéndole upa, cantándole para que él se tranquilizara porque tenía mucha fiebre, o su nana cuidándolo, o los primeros rayos del sol eh, pegándole en el rostro, ¿no? Eh, el olor del cabello de la persona que lo cuidaba, la falta de su mamá, porque en un momento dado eh, la mamá de Jun enferma y su papá queda solo a cargo de él. Él fue hijo único hasta sus 9 años, recuerda muy bien el nacimiento de su hermana. Entonces, todas sus experiencias marcaron muchísimo las investigaciones que luego él desarrolló a través de su corriente, que es la psicología analítica o la psicología arquetipal, también se podría dar en llamar, ¿no? Pero bueno, psicología analítica. ¿Por qué? Porque en Jung podemos encontrar que su vida está asignada por las 4 funciones, es decir, ¿cuáles son estas funciones? Los modos en que los seres humanos interactuamos no solamente con la naturaleza, con el entorno, con los vínculos, sino también con nuestros contenidos interiores. Entonces, bueno, era una persona muy emocional, también era una persona muy racional, a la vez estaba consciente de sus 5 sentidos, por eso te estoy hablando
del rayo del sol que pega sobre su cara, o el viento que mueve sus cabellos, o la primera vez que escaló los Alpes y vio los picos de las montañas nevadas, ¿no? Es decir, estaba muy consciente de la información que entraba a través de sus cinco sentidos, y además estaba muy consciente de sus movimientos internos, lo que él en su momento dio a llamar la personalidad 2. Eh, es decir, todas sus imágenes interiores, sus pensamientos más profundos, sus sentimientos más profundos, eh, el modo de conexión interior, es decir, que él realmente podía absorber los datos y ver de cuatro maneras distintas. Entonces, y unirlas en una unidad. Eh, Generalmente los seres humanos o somos muy racionales o somos muy emocionales, y todos los demás sentidos los dejamos de lado. O mm, estamos muy en la intuición y estamos muy en nuestra interioridad y dejamos pasar el mundo que nos rodea, ¿no? Y no estamos atentos a ello. Jung tenía esa plasticidad, esa naturalidad que era propia de su singularidad, y que podía integrar estas maneras de ver el mundo y de ver en su interior. Para él, si bien al principio le costó un poquito darse cuenta que hay elementos importantes para relacionarnos con el mundo, y también elementos importantes que habitan en nuestro interior y que son muy profundos, inclusive sentirse absolutamente impresionado, impactado por la magnitud de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que te cambia para siempre. Yo creo que una persona que ha estado con el cielo estrellado, quizás en una montaña o en el mar, sin luces de la ciudad cercana, es una experiencia que no se olvida, y uno entra a conectarse con otras cuestiones. Bueno, Jung era plástico en esto, pero al principio, vuelvo a decir, le costó un poquito. En realidad se dio cuenta de que todo es una unidad, ujú, y que ese es el ser humano. La atención a veces va hacia afuera y la atención a veces va hacia adentro, pero en realidad son opuestos complementarios. La emoción no es opuesta, irreductible a la razón, son opuestos complementarios, igual que las sensaciones y los datos que nos aportan los sentidos, es absolutamente complementario con el contacto con lo interior, con lo que Jung dio a llamar intuición, que es un modo de conocer. Entonces, toda su vida está eh, plena de experiencias y que van entrando por estas vías, y entonces, estas vías de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, como era tan importante la cuestión interior, por ahí dijo, bueno, voy hacia el sacerdocio, era un pastor protestante, no, su familia era protestante, o voy hacia la filosofía, o voy hacia dónde, voy hacia la importancia del cuerpo, de la naturaleza, cuerpo biológico de la naturaleza. Y bueno, se decidió aunque su amor era la arqueología, mm, se decidió por la medicina, y entendió que por ahí podía entrar y unir todos estos modos, ¿no? Entonces, realmente esto es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo, estoy convencida de que toda la obra de Jung, todos sus escritos, toda su obra completa y todos sus escritos son las respuestas que él se dio a él mismo en un autoconocimiento, ¿no? Si las preguntas que él se iba formulando en su propia vida, investigaba, y allí se respondía. No investigaba en base a cualquier cosa, investigaba con un método científico, y esto es importante aclarar. ujú. Sí, muy interesante esto que decís, porque de hecho, eh, cuando vos decís investiga con respecto a un método científico, muchas veces se lo tilda o se lo cataloga, digamos, de como
una mirada más esotérica, llamémosle, ¿no? Que con respecto, en diferencia a, no sé, a otros psicólogos de la época, que por ejemplo, no sé, no quiero volver a reiterar con preguntas que ya vimos la vez pasada, como por ejemplo su relación con Freud, pero sí, por ejemplo, sé que tuvo un impacto muy grande un viaje que él hizo a África y al ver otras culturas. ¿Y eso qué impresión se llevó de eso? En realidad me estás hablando de dos cosas muy interesantes. En el fondo están Ujú. unidas, pero una fue, o una es esto de que se lo tiñe o se lo tilda de poco científico, ¿no? Como si sus formulaciones fueran poco consistentes y poco serios, con poca seriedad. Y en realidad él aplicó método científico, primero que se recibió de médico, luego de médico psiquiatra, doctorándose y rindiendo la tesis doctoral con práctica hospitalaria con pacientes enfermos, con pacientes con esquizofrenia. Y allí empiezas a aplicar, no solamente en su atención como médico, sino que empieza a aplicar un método que se llama método de asociación de palabras, que ya se venía aplicando, se venía utilizando, pero le hace algunos agregados y algunas modificaciones y aplicando este método en donde, bueno, se le da una serie de palabras a la persona para que asocie rápidamente con la primera palabra que se le ocurre. Y digo esto, ah, que no es la asociación libre. Es decir, Claro. la palabra que primero se le ocurra no es la aplicación del método de asociación libre, que eso es el método freudiano y allí está perfecto y está todo bien. El método de asociación de palabras no es la asociación libre, sino más bien, una vez que la persona se le van diciendo una serie de palabras que constan entre 100 y 200 palabras, vamos a tener entre 100 y 200 respuestas posibles, algunas sin respuesta, ¿no? La persona no se le ocurre nada, y no solamente hay una respuesta oral, sino que hay una respuesta fisiológica también. El corazón se acelera, la persona transpira, puede tener algún mareo, puede tener movimientos oculares también, movimientos físicos, ganas de irse, no responder, largarse a llorar. Es decir, hay muchas maneras de respuestas fisiológicas y también respuestas emocionales. Puede haber depresión, ira, hay mucho. Entonces, toda esta respuesta las fue anotando, no estaba solo, era un conjunto de personas que lo fueron acompañando en esta investigación y con todas estas anotaciones, que son absolutamente fenomenológicas, es decir, se trabaja sobre el fenómeno, sobre lo que se ve, sobre los datos que se dan, al final de esa se analizan todas las respuestas y se van a encontrar una serie de coincidencias. Y esas coincidencias, porque no solamente se aplica el método una sola vez sobre la misma persona, sino que se repite varias veces, se hace una investigación bien de campo y se analizan las respuestas y aparecen ciertas coincidencias. Es como uno puede ver el panorama en general y empieza a ver un hilo conductor en todas las respuestas. Y a partir de ese hilo conductor se empieza a ver, se empieza a configurar un problema, un tema, eje de la persona. Ese tema eje, eh, bueno, a partir de la observación del paciente, se ve que está en relación con la sintomatología, puede inclusive si hay una esquizofrenia, con el delirio, o con el tema recurrente, o con los sueños. Y entonces ahí Jung logró aislar su objeto de estudio. Y su objeto de estudio es el complejo. ¿Qué es el complejo? Es una imagen arquetipal que está, bueno, cargada con mucha emoción, está altamente cargada y se tiene un tono alto. Y esa es la problemática que trae la persona y que, bueno, hay que trabajar sobre esa persona y ver
qué elementos no están integrados y cómo seguir madurando, ¿no? Hacia un yo más integrado. Esa fue la base, que fue más o menos entre 1903 hasta 1905, más o menos, 6 también, pero ¿qué pasa? Ya en 1906 comienza a tener un intercambio epistolar con Freud, que no lo vamos a contar de nuevo porque está en el video anterior, y también, bueno, Jung ya habiendo aislado su objeto de estudio, abandona este método, no olvidando los resultados y cambiando totalmente la visión de la salud de enfermedad. Y ya, bueno, empieza a incorporar ciertos elementos del psicoanálisis. Ahora, por supuesto que fue un gran defensor y un gran difusor del psicoanálisis, comenzado el siglo XX, pero bueno, Jung ya lo venía pensando, venía observando en los sueños, en los delirios, en las plasmaciones, obviamente en estas investigaciones de la asociación de palabras, que había algo más que allá que el inconsciente personal y que solamente eran los conflictos sexuales. Ujú. Jung encontró que el eje del problema humano es el significado de la vida, el sentido de la vida. Y allí fue, con toda la investigación y apoyado en estas imágenes arquetipales que aparecían. Bueno, no sé qué pregunta me hiciste, pero aquí estamos en el No, no, desarrollo, no, ¿no? igual está bueno, a medida que vos vas hablando, a mí se me van cruzando cosas y te pregunto desde la ignorancia con respecto a esto que vos decís, Sí, porque me dio la impresión, la sensación de que a su vez Jung influyó positivamente, obvio, en Freud y Freud influyó en él, pero después estos caminos como que se abrieron porque no coincidían en el tema de la sexualidad, sí, no como que le... coincidían fundamentalmente en que el tema central de toda la psique es la sexualidad, porque Jung dice puede aparecer el hambre, y que bueno, cuando hay hambre no hay sexualidad, es decir, la sexualidad se Claro. hace a un lado. Inclusive el tema del sentido de la vida y la trascendencia es un tema que aparece en un momento de la vida y donde se Ujú, deja de lado también la sexualidad, ¿no? claro, La persona empieza a estar interesada por otras cosas. Eso no significa de que la abandone totalmente, pero el eje va a estar puesto en claro, otra entiendo. cosa. ¿M? En esto Entonces, cuando vos decís lo de perdón, que te interrumpa, pero de curioso, en eso puntualmente, ¿tiene alguna relación, aunque sea mínima, con la logoterapia? sí, tiene una relación mínima. Es decir, la logoterapia de Víctor Frank está Claro. ahí, se puede relacionar con algunas de las conclusiones que saca Jung con respecto al sentido de la vida, ¿no? Ajá. Hay algo más grande que uno, hay algo más envolvente, vamos a llamarlo, eh, Ujú, que no solamente tiene que ver con la búsqueda de un destino que estaría en el futuro, sino con una fuerza interior que es la fuerza de vida. Y entonces, aquí viene esta separación, diríamos. Freud va a decir pulsión y libido por un lado, y que la libido es solamente sexual y la pulsión es empuja, ¿no? En ujú, cambio, Jung va a decir, no, bueno, no, pulsión no, es solamente libido que llena todos los intersticios de la psique y la va moviendo en sus procesos, y que la libido no solamente es sexual, una parte sí, por supuesto, pero no toda. Va claro. empujando los diferentes procesos, va haciendo que los diferentes procesos psicológicos, emocionales, a medida que vamos transcurriendo las etapas de la vida, vaya transformándose, y que obviamente una persona que está acercándose al final de su vida no tiene las mismas dudas, ni los mismos descubrimientos, ni las mismas necesidades de un puber. Claro. Entonces, dice yo, bueno, esto es la libido, que es la vida misma, la fuerza de vida, que nos va acompañando en cada momento de nuestra vida. Hay momentos más importantes, hay momentos menos importantes. Un momento clave en el ser humano es la crisis, la famosa crisis de la mitad de la vida.
Entonces, esto que quede, que lo dije en la entrevista anterior, pero lo voy a volver a repetir. En realidad, Ujú. a mí me interesa difundir Jung y, diríamos, de alguna manera terminar con la grieta. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad fueron dos científicos y dos investigadores. Claro. Y lo primero que tenemos que decir es que acá no hubo traición. Es decir, Freud le hizo una invitación a Jung y le dijo, mira, me gustaría que vos sigas con el planteamiento y que seas el representante del psicoanálisis. Y Jung le dijo, no, no quiero, porque siento que debo seguir adelante con mis investigaciones, no solamente con el inconsciente colectivo, que es lo más conocido, sino con todas mis investigaciones con respecto al ser humano. Y bueno, ahí hubo una distancia porque cada uno siguió su camino. Y además, eh, Jung no fue discípulo de Freud en ningún momento. Cuando Jung lo encuentra a Freud, ya era un señor doctor con sus propias investigaciones, sus escritos, ¿no? Ya tenía un cargo de mucho reconocimiento en la Burgosli, en la clínica, ¿no? En el hospital escuela Ujú. de Suiza, bueno, asociado a Zurich, ¿no? Entonces, no, acá es este es el error también, ¿no? Muchas veces se dice que fue discípulo y no, porque en realidad cuando Jung encuentra a Freud ya él había estado haciendo sus investigaciones y lo va a ver porque lo admiraba y porque lo quería conocer y le quería transmitir y mostrarle sus propias investigaciones y quería intercambiar como cuando uno intercambia con alguien que admira, que conoce y que solamente te puede entender quien está más o menos en la misma línea investigativa. Es decir, si Claro. yo voy a hablarle de psicología a alguien que solamente se dedica no sé, a cocinar o a trabajar el campo, no me va a entender. Si tengo que ir a alguien que realmente yo pueda establecer un diálogo. Entonces es Ujú. esto, yo creo que esa grieta se debe limar, debe desaparecer. Son dos grandes investigadores, son dos grandes pensadores, son dos grandes científicos, uno neurólogo, el otro psiquiatra. Hicieron, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería el siglo XX sin Freud y Jung? Yo creo que han marcado, le han dado entrada a temas importantísimos. Y fundamentalmente, porque el tema que nos convoca hoy es el I Ching, Ujú. y con esto creo que vamos a ir hacia atrás, hacia ahí, hacia a traer el tema. Digo hacia atrás porque estoy pensando en el inconsciente, no nos vamos a meter en el inconsciente. Eh, que Freud investigó la función paterna en la psique. Y su obra no tiene desperdicio, pero no es la única función. También en la psique está activa la función materna. Entonces Ujú. tenemos la función paterna por un lado y la función materna por el otro. Entonces son dos temas importantes. Y uno dijo, bueno, la función paterna yo no voy a meterme aquí porque Freud hizo un desarrollo impecable, yo no tengo nada que decir y aquí me apoyo y de hecho va a buscar elementos del psicoanálisis y así lo hizo siempre. Pero yo tengo que investigar la función materna de que esto nunca fue investigado en profundidad, no hay escritos, hay cosas separadas, pero no hay una investigación consecutiva a través de los años. Y bueno, gracias a esa investigación tenemos toda la obra de Jung. Qué, qué importante es la función paterna para el ser humano, pero también lo es la función materna. Y eso había quedado relegado, había quedado de Ujú. costado. Y para poder investigarla y entender cuál es la importancia de la función materna, sí, nos tenemos que apoyar muchísimo en la fenomenología, porque da datos, cuando uno comienza a comprender la importancia de la función materna, empieza a ver otro lado de la psique, empieza a ver, empieza a comprender que tenemos un análisis, ¿cierto? La psique funciona analizando y descomponiendo en partes el psicoanálisis, pero luego integra esos datos. Claro.
hay una integración, vuelve a unir, vuelve a sacar un resultado. Bueno, eso es la función materna en la síntesis. Entonces, Ujú. yo creo que voy a seguir hablando de esto. Es importante que la grieta desaparezca Sí. y que podamos beneficiarnos de estos dos grandes pensadores que veían, obviamente, si miramos desde la función paterna, vamos a ver, ¿no? La prohibición, la organización desde una estructura, desde un límite, y si vamos hacia el análisis, y si vamos desde Jung, bueno, vamos a ver la integralidad, eh, lo envolvente, la Ujú. capacidad de ver los diferentes elementos en un todo, la abstracción, lo simbólico. Entonces, bueno, creo que son dos grandes, ¿no? No podemos eh, cambiar de opiniones, Sí, no tener podemos decir lo contrario. un River Ahora, Boca, digamos. mi especialidad es Jung. Yo no soy especialista en Freud. Tengo toda mi formación universitaria en Freud Ujú. y también en Lacan, pero no es mi especialidad. Mi especialidad es Jung y bueno, desde ahí creo que no se puede cuidar lo que no se conoce, no se puede valorar lo que no se conoce. Y acá tenemos un tema de diferencia cronológica, uno podría decir, con respecto a las traducciones. Y perdón también Ujú. si soy repetitiva con respecto a la entrevista anterior, pero también es importante recordar esto. La obra de Jung fue tardíamente traducida, primero por partes del alemán al inglés y del inglés al español. Ya tenemos todo un problema, porque no es lo mismo una obra revisada de su lengua madre, traducida a la lengua directa en la que va a ser editado el libro, en este caso del alemán al español. Es decir, no teníamos esa posibilidad por años. Claro, Y, y lo que llegaban las obras por partes y no revisadas desde el idioma original, es decir, iban del alemán al inglés y del inglés al español. Ya tenemos un problema de la traducción en los términos. Segundo, la obra no estaba traducida por especialistas en psicología junguiana. Tenemos otro problema. Y el tercer problema es la cuestión del tiempo. Fue traducido tardíamente en forma completa. Recién pudimos tener una traducción revisada del alemán al español, que es nuestro idioma, y con una edición revisada con cada especialista en el tema, porque obviamente Jung es un autor muy multifacético, entonces la obra convocó, la traducción y la revisión de la obra convocó a diferentes profesionales especialistas en cada tema, porque no es lo mismo el marco teórico, el desarrollo conceptual de la psicología analítica, que hablar de alquimia, que el prólogo al secreto de la flor de oro, ahí teníamos que ir a buscar un sinólogo y un especialista en el chin, o hablar del libro rojo. Es decir, cada claro. uno fue convocando diferentes profesionales y eso lo hemos tenido alrededor entre 1994, 95, que Trota se comprometió, se metió a hacer este trabajo de traducción del idioma original al español con una edición revisada por profesionales y más o menos se terminó, todavía no está terminada completamente, pero podríamos decir que hasta el 2005, si no fueron 10 años de arduo trabajo, y si nosotros decimos del 94 al 2005, 2006, porque el libro rojo recién fue publicado en el 2011, las libretas negras fueron publicadas recién en el 2024, que se Claro. atrasó un poquito por la pandemia. Entonces estamos diciendo que todavía estamos traduciendo obras de Jung, es decir, tenemos una diferencia de más o menos unos 100 años. Entonces, por eso no soy la única, por supuesto, alrededor del mundo hay muchísimas personas profesionales que están realmente muy comprometidos en la difusión conceptual de Jung para que se pueda conocer
para que se pueda limpiar de los preconceptos, porque obviamente no se valora lo que no se conoce. Entonces, al tener Ujú. una traducción tardía y una traducción que sí recién ahora está revisada, alrededor del 2000, esto fue ayer. Entonces, a diferencia de las producciones muy tempranas, al publicarse Interpretación de los sueños en 1900 o Tres ensayos de una teoría sexual en 1905, ya estaban entrando esas obras a Argentina por los intelectuales. De hecho, Jung era conocido alrededor de los años 30 por un círculo de intelectuales en Argentina que leían a Jung en otro idioma, no lo leían en español, lo leían en inglés o lo leían en francés. Jung manejaba muy bien el idioma inglés y manejaba muy bien, excelentemente bien el idioma francés. Escribía en estas dos lenguas como en su propia lengua madre, que es el alemán. Entonces, es estas cosas que son muy teóricas, quizás aburridas para quien le interese más la cosa más tierna, más dulce, ¿no? De que hablemos de Lichín. Pero bueno, la pregunta está muy buena, amerita aclararlo y siempre que pueda lo voy a volver a repetir porque es interesante. Entonces, yo creo que no sé si hubo una hegemonía, no sé si es así. Yo creo que no fue conocida su obra y lo que llegaba es retaseado, estaba por partes. Paidós hizo un gran esfuerzo porque fue una de las primeras editoriales que editaba sus obras, pero bueno, aquí estamos. Y ahora, no sé en España, pero bueno, acá tengo entendido que los libros negros, puede que se llama El Hilo de Ariadna, algo así, una La editorial editorial que, El Nido de Ariadna, sí, 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 es la misma editorial que el Libro Rojo, sí. ah, ujú. Sí, están, o sea, son una tentación, pero el precio que tienen también es Lo que alto, pasa es que son obras de estudio, claro, el tema es que tanto el libro rojo como las libretas negras están directamente, son facsímil. Es como ir a la fotocopiadora y sacarte una fotocopia a todo color, con la mejor hora, con la mejor obra, el mejor papel obra y la mejor impresión. sí, sí, sí. Entonces, realmente es un material para quien, bueno, yo obviamente tengo tanto el libro rojo como las libretas negras, ya pertenecen a la Fundación Ion, ¿no? eh, pero que fueron donadas, de hecho, las libretas negras el año pasado. Eh, pero bueno, para quien es un amante, diríamos, un estudioso de la obra y de las investigaciones de Jung, bueno, uno hace el esfuerzo y lo Sí. adquiere. Pero imagino a vos cuando salieron desesperada a ir a buscarlas, porque aparte para Sí, seguir, sí, como decís recuerdo que vos, esa, creo que esa misma pregunta me la hizo mi maestro en Cábala, Mario Sabán, al que le mando un cariño enorme y siempre mis respetos. Y que llegué a la cábala por Jung, ahora también podemos hablar de eso, pero sí, la verdad que cuando salió el libro rojo fue en el 2011 y yo lo buscaba por la ciudad de Rosario y todos me miraban como diciendo el libro rojo, este libro no existe, por mucho tiempo me lo dijeron hasta que apareció eh, y lo fui a buscar a Córdoba, hice 500 kilómetros de ida y 500 kilómetros de vuelta para ir a buscarlo. Me acuerdo que lo encargué por teléfono y me dijo, señora, es el único ejemplar que tenemos. Todavía por allí andan algunos ejemplares de la primera edición, estoy hablando, ¿no? De la primera edición, que es mucho más grande, un libro realmente voluminoso, pero que, bueno, fue editado en el mismo tamaño y color en el que Jung trabajó. Entonces, casi es un libro, digo, voy a decir esto rápidamente, pero lo siento así, casi es un libro museo, ¿no? Uno está frente a las estampas y a las plasmaciones de Jung y que te impactan, realmente impactan. Y justamente eh, es eso lo que más llama la atención en Jung, no solamente sus conceptos, sino toda su obra, no solamente pictórica, era un gran tallador de madera, era un gran tallaba la piedra, de hecho él a sí mismo se llamaba el picapedrero, ¿no? Pero bueno, para hablar de Jung tenemos mucho no, tiempo sí.
que su obra es muy impactante, su vida es muy, muy impactante y que trasciende el tiempo, porque hay muchísimas personas que no saben muy bien de qué se trata Jung, pero algo las atrae, ¿no? Ujú, Hay algo que no entiendo demasiado y que se sale del campo de la academia. Es decir, Jung lo que tiene es que se sale, su nombre y su obra está por fuera, no solamente que la academia y los alumnos de psicología están buscando comprender la obra, y de hecho estoy dando 8 clases en la Universidad Nacional de Rosario, dentro de la Facultad de Psicología, a la cual le agradezco el espacio, ya hace muchos años que estoy dando clases de Jung, y que no solamente la academia está y los alumnos están pidiendo estudiar la obra, la psicología analítica, sino por fuera, ¿no? Y no solamente por fuera los diferentes terapeutas de las diferentes corrientes, sino el público en general. claro, sí, sí, sí. De Es muy allí, atractivo. ¿no? Sí, muy atractivo. Sí, pero por lo rico, como vos decís, aparte de pero estamos hablando de una persona que se destaca no solamente en medicina, que profundiza en la psicología, que hace su teoría y después artísticamente también. Mirá qué interesante, porque él no se consideraba a sí mismo como un artista. Él era un plasmador de las imágenes internas. Él estaba asentado en el proceso interior, y en ese Ujú. proceso interior, y lo que el inconsciente le otorgaba, que eran las imágenes interiores, él las externalizaba para poderlas ver mejor, comprenderlas mejor y hacer de alguna manera, entre comillas, un objeto de estudio y entender el proceso dinámico de la psique. Pero él no prestaba atención a su obra, el resultado, como diciendo, voy a ser un gran artista. Nunca le interesó, porque estaban realmente interesados en otra cosa, que es la dinámica, los movimientos interiores y cómo justamente se mostraba la función materna o femenina. Sí, entiendo que él no se consideraba artista, pero evidentemente cualidades las tenía porque no cualquiera pinta. No, era un gran escultor, un gran picapedrero, pero era un gran pintor. Hay obras que Por están eso. inéditas, hay obras que no están, no son conocidas. La familia Jung, y yo considero que yo apoyo esa opinión, de ir mostrando de a poco, porque la verdad que toda la obra de Jung no está publicada, no es pública. Y la familia Jung va como así, traduciendo y mostrando todo su proceso para que se comprenda. Y en las Ujú. obras pictóricas no está todo, no es todo público, pero era un pintor maravilloso, maravilloso, sin haber estudiado dibujo, pintura. Mirá, sí, por eso te digo, es asombroso. Sí. Eh, bueno, me gustaría que, como bien vos lo dijiste, que comenzáramos un poquito a hablar de Lichín, porque esto también. Hablamos de lo que quieras, pero la reunión, la excusa fue Lichín, Claro, no, igual nos fuimos por las ramas, hablamos cualquier cosa. Igual por las ramas. está buenísimo porque, primero y principal, al menos yo lo siento así y entiendo que vos también te sentís cómoda hablando con respecto a Sí, de hecho nos olvidamos que esto es un video y parece que estuviéramos haciendo una videollamada sí, entre nosotros viste, conversando. está buenísimo, está buenísimo. Así, Así sí, que, inclusive podríamos estar tomando un café o un mate tran- para los argentinos, ¿no? claro, ¿qué te parece? Tranquilamente, por eso te digo, parece que fuera como algo mucho más íntimo y digamos como que fluye de otra manera, así que está genial. Sí, claro que sí, claro que sí. Y después, bueno, Me gust- seguramente debajo en el canal, en el tuyo, en el mío, seguramente los invitamos a todos los que van a participar viendo este canal y van a participar entre nosotros, con nosotros, que puedan poner preguntas, comentarios y las respondemos, o temas que quisieran tocar también, ¿no?
Sí, y obvio. bueno, los leemos y atendemos y hacemos las charlas. Claro, ¿qué te parece? Nos tiran ideas para poder hacer futuros Sí. videos. ¿Qué te parece? Claro que Porque está sí, bueno. claro que sí, estoy de acuerdo. Bueno, esto te decía, el I Ching. ¿Cómo llegaste vos al I Ching? Y desde la psicología Por Jung, junguiana, imagino. claro, yo Claro. llegué a la cábala y al estudio de I Ching por Jung, porque Jung en su obra habla de cábala y habla de cábala, es decir, la mística hebrea, y habla también del I Ching. Y obviamente hay un libro hermosísimo que se llama El secreto de la flor de oro, que son dos libros en uno. Y allí, bueno, realmente es muy, muy, muy profundo lo que Jung va diciendo después de 1930, porque ¿qué pasa? Cuando uno va leyendo Jung, te vas encontrando con diferentes temas, ¿no? Eh, Su obra es muy polifacética, muy pródiga, realmente es muy amplia y va tocando aparentemente temas que pareciera que no están conectados, pero están muy, muy conectados. Entonces, a la pregunta, ¿cómo yo llegué a I Ching? I A Ching. través de Mm. la obra de Jung y de este texto que se llama El secreto de la flor de oro, que son dos textos en uno. En la primera parte está una locución de Jung por la muerte de su gran amigo Wilhelm Reich, mira dónde me fui, Richard Mm. Willem, porque estoy pensando en Reich también, después te comento. Mm. Richard Willem, que muere en 1930, y el que le presta con mucho amor y mucha confianza los manuscritos en donde Willem tradujo El secreto de la flor de oro, que se lo había dado su maestro en China a Willem, y que, bueno, este maestro, que me anoté el nombre para no olvidarme, Lao Nai Xuan, que nació en 1843 y murió en 1921, le da El secreto de la flor de oro para que la traduzca del chino al alemán. Willem, Mm. ese tiempo que estuvo muchos años en China, quedó totalmente conmovido, no solamente por el secreto de la flor de oro, sino por el I Ching. Lo primero que le da a Jung es esta traducción del chino al alemán del secreto de la flor de oro, y Jung queda conmovido porque allí encuentra gráficamente el proceso de individuación y que es Ah, explicado el proceso del proceso individuación y el proceso de circunvalatio. Estas son las cosas que quería decir, por eso me trabé. mm. Entonces, el proceso de circunvalatio es el proceso de individuación, porque es un proceso de circulación de la luz. Jung queda de la luz interior, obviamente. Jung Sí, sí, queda sí. realmente enamorado, fascinado. En ese tiempo él estaba pleno trabajando con el libro rojo, que comienza a trabajarlo en 1913, y abandona el libro rojo, lo deja a un costado, no lo abandona totalmente, porque luego en el 50 y tanto hace unos agregados, pero lo abandona diciendo, esto es lo que yo estaba esperando, la respuesta a todas mis investigaciones de las imágenes interiores y de los momentos y de los procesos psicológicos. Y bueno, justamente allí me metí a no solamente a leer la locución de Willem, perdón, de Yuna Willem cuando muere, sino la segunda parte del libro que es el secreto de la flor de oro en sí, que la flor de oro no es más que el despertamiento interior del sentido de la vida, es decir, saber quién uno es en realidad y que no hay una diferencia entre el exterior y el interior, no hay una diferencia entre el cuerpo y la psique. No hay una diferencia entre lo que el hombre se le manifiesta afuera, el hombre a la mujer, no, el ser humano se le manifiesta afuera con su vida interior y su sentido de trascendencia, su búsqueda de la trascendencia. Y bueno, ahí hicieron muy amigos con Willem, muy amigos, muy, muy con Richard Willem, muy amigos. De hecho, Jung lo va a ver cuando Richard Willem estaba en cama, enfermo, y justamente eh, Richard entró en crisis porque
eh, tengo mi naturaleza alemana, protestante, y sin embargo amo tanto esta expresión china y entró en un conflicto, ¿no? Entonces Jung dice, bueno, en los últimos momentos, cuando lo fui a ver que estaba enfermo, sentí que era un chino dentro de un cuerpo de un protestante, ¿no? Es decir, Ujú. de un occidental, podríamos decir también. Y bueno, allí en Jung esto lo conmovió y también le dio la traducción del I Ching, de las traducciones que le estaba haciendo, y en los 64 hexagramas encuentra el proceso dinámico de transformación o las dinámicas internas de la psique. Y el I Ching, generalmente las personas, bueno, lo consultamos y lo tomamos como un oráculo, ¿no? Como una cuestión adivinatoria. Me estoy adelantando un poquitito, pero me parece que está bueno. Pero en realidad el I Ching no es un oráculo. Es, es una colección, si se me permite rápidamente el término y con mucho respeto, de las imágenes y de los movimientos que se van dando en la psique interior, ¿cierto? Son fotografías o pinturas de los momentos internos del ser humano. En realidad nosotros a veces vamos al I Ching para consultar algo externo y en realidad lo que el I Ching te está contestando es cómo vos lo estás viendo en ese momento, Ajá. para que pueda Y ampliarse la visión, ¿no? claro. No, con respecto a esto que vos decís, ¿y tiene algún tipo de paralelismo? Por ejemplo, el I Ching con los arquetipos de Jung. Sí, sí, en los 64 hexagramas en general, porque lo que pasa es que tendríamos que hablar de digramas, digramas, trigramas y hexagramas, pero bueno, no vamos a entrar en eso que es mucho, pero sí doy el marco para las personas que nos están oyendo y se conocen el I Ching. Y sí, podríamos estar hablando de los arquetipos fundamentales antes de la manifestación, antes del movimiento, del movimiento circular y que esto entre en una dinámica entre opuestos de luz y oscuridad, y las imágenes arquetipales y lo que nosotros rápidamente llamamos los arquetipos más conocidos, la madre, el padre, el cielo, la tierra, los hijos, lo femenino, lo masculino, el dar y el recibir, la pobreza, la riqueza, el miedo, el esplendor, el éxito, el fracaso. Y cuando vamos a los 64 hexagramas siempre estamos hablando de polos opuestos complementarios en realidad. Lichín es esto, sí, está hablando de arquetipos y también de imágenes arquetipales. Ajá. ¿Sí? Y digamos, el I Ching, el uso del I Ching, ¿puede ayudar a la persona a comprender su inconsciente? En realidad es para eso, pero Ajá. para llegar a eso hay que trabajar mucho con uno y tener un conocimiento poco avanzado de lo que es el I Ching. Ajá. Porque cuando la persona por primera vez consulta el I Ching no entiende nada. Dice, ¿de qué me Claro. habla del maestro, que la montaña, que el río y que la vaca? ¿No? O bueno, a mí ve un plato lleno de gusanos y qué pasa con mis dientes, porque ¿y quién está hablando con esas imágenes? Y entonces Ajá. justamente por eso yo estoy hablando de imágenes arquetipales, porque en realidad si bien cada hexagrama tiene un nombre, ¿m? Una traducción, una escritura en chino y una traducción, esa traducción siempre es una imagen que completa una situación en su totalidad. Eh, entonces es una mirada muy distinta a la mirada occidental, en donde el occidental ve por partes y no puede relacionarlo con el todo. En cambio, el occidental ve el todo y es importante también poder empezar a ver la parte. Entonces, en el I Ching está todo esto conjugado, ¿no? Los nombres el nombre de cada hexagrama no es una palabra sola, sino es un contexto, es una acción determinada, ¿no? Te Claro. pinta una situación. Por ejemplo, no sé, el hexagrama 4, el necio, ¿no? O la necedad juvenil se llama también. Está pintando de qué le pasa a una persona que está en este estado de necedad juvenil
y no solamente las preguntas que hace, sino cómo espera la respuesta, en qué posición está el individuo frente a la respuesta, ¿no? Y que muchas veces trae testarudez o trae de yo quiero verlo, yo quiero que sea de tal manera, cuando en realidad, por eso se llama la necedad juvenil, ¿no? Y que está hablando de la necedad juvenil, es un estado de conciencia. Entonces, el I Ching no es estático, es Claro, dinámico, está hablando de un estado de conciencia interior, cómo el individuo está en ese momento. Entonces, el que lo utiliza para un oráculo se pierde una gran parte. Primero, el iniciante, que tiene que ir de alguien que realmente sepa a leerle el símbolo, y ahí sí es muy útil, y si no, bueno, estudiar, profundizar en el símbolo para poder entender cuál es la dinámica del I Ching, porque si no, no va a entender nada. Pero en realidad claro. no es el único uso de oracular, yo creo que sería el menos ventajoso. En realidad está hablando de imágenes interiores, el estado de conciencia interior, de dónde viene, dónde está y hacia dónde de las posibilidades, hacia dónde va el movimiento, ¿no? Hacia dónde va. Yo no lo utilizo dentro de la consulta, eh, y yo tampoco lo hacía. Yo no Ujú. utilizaba, no le tiraba lichina a sus pacientes, por favor, porque esto también me lo han preguntado mucho. No, no hacía eso. Tiraba el lichín. Como un uso No, personal, sí, como uso personal sí, pero no modo oracular, claro. sino en este sentido, ¿cuál es la imagen interior? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro conmigo en este contexto? Entonces es mucho más amplia la lectura, porque está hablando de un estado de conciencia, un estado interior de las cosas en realidad. Ajá. Primero se puso a investigar y a partir de ahí surgió el concepto de sincronicidad, ¿no? Que esto es también para otra charla, pero Sí, que justamente la sincronicidad es una ley en donde todo está unido, es un principio de causalidad, no tiene que ver con causa y efecto, tiene que ver con una integración, con una integralidad, y porque la visión del occidental es lineal y cuadrada, y la visión del oriental es circular y redonda, ¿no? O esférica. Entonces, bueno, es justamente esto, ¿no? Es decir, cómo estoy, cómo me encuentro en mi contexto interior y exterior. Es un todo. Cuando uno busca una respuesta, generalmente busca un sí y un no, y en realidad es un todo. Por eso al I Ching no se le puede consultar, me va a ir bien, sí, claro, no, no, porque en realidad está ahí todo un contexto. Primero que la pregunta yo la hice a propósito muy mal, eh, para entrarle al maestro, ¿no? Así se lo denomina, al maestro, el maestro sabio. Y no es sí o no, porque hay que mirar todo un contexto, inclusive el propio. claro. Entonces es O otro sea, modo de no ver. hay que evitar, como digamos, una mirada o una interpretación rígida y super, o sea, Y nunca superficial, claro. jamás es superficial, nunca es Ujú. superficial. Entonces, el modo oracular es el modo más corto de vista del gran compendio de sabiduría que es el I Ching, y que nos está hablando de las dinámicas inconscientes, ¿no? Y que hay Claro, una relación con la conciencia, ¿no? Y que somos individuos aislados, ¿no? Somos individuos sociales, colectivos. claro. Ujú. ¿Y cómo podemos entrenar la mente, digamos, para interpretar el I Ching, pero de una mirada de los hexagramas, dijiste vos, ¿no? ¿Hexagramas, lo digo bien? 64 hexagramas. Acá, ¿cómo podemos entrenar la mente? No, sí, ¿cómo se Eh, aprende esto, sí, básicamente? ¿Cómo en uno realidad inicia? yo me estoy tratando de ubicarme en Jung, cómo él Ujú. entrenó. Primero que tenía esta mirada de, de relación y de unicidad.
¿no? Y cuando uno ve los 64 hexagramas, hay una correlación y un movimiento. Hay unas altas y unas bajas, hay procesos en la vida, momentos, está el origen, luego está la juventud, la adultez y la vejez. Un fin y un nuevo comienzo, porque nada se termina, todo es un movimiento. Entonces, ¿cómo entrenar la mente? Es una pregunta muy profunda, pero la pincelada sería, para darte un dato, es mirar como procesos unitarios, en donde nada es definitivo, sino que todo es un proceso. Cuando la marea baja, vuelve a subir, ¿cierto? Claro. Cuando nos vamos a dormir, al otro día despertamos. ¿Sí? Si hemos comido, estamos saciados, pero en algún momento vamos a volver a tener hambre. Entonces es Mm. esta mirada, pero es tratar de ir comprendiendo. La obra de Jung va en este sentido. Toda la obra junguiana va en este sentido. Entonces, más que Ajá. como entrenar la mente, sí, uno podría decir entrenar la mente, pero es una manera de ver, es una manera de pensar, es una manera de sentir, es una manera de relacionarse con el mundo y con uno mismo. Parecería que estoy hablando de algo, de una técnica de mística, ¿no? Que aquí voy a aclarar lo que es místico, ¿no? Una frase tan construida, como estuviera hablando de cosas que están muy construidas, ¿no? De frases que Mm. están hechas. Y en realidad, el I Ching, tanto la psicología junguiana como el I Ching, nos muestra la necesidad de ir incorporando nuestras sombras, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro. tenemos un hexagrama, el 36, que es el oscurecimiento de la luz, y que en el fondo es un hexagrama bueno, pero ¿qué pasa? Hay que conocer y enfrentar las propias oscuridades o cuando aparentemente se ocultó el sol, o uno podría decir rápidamente nuestros demonios, ¿no? Y son Ujú. necesarios, porque sin oscuridad no hay luz. Entonces es esta la mirada, no es una mirada polar eh, y opuesta complementaria, opuesta totalmente, sino que es una mirada complementaria. Y aquí sí se une con la cábala, en donde detrás de toda luz se halla la oscuridad y detrás de toda oscuridad se halla la luz, ¿cierto? Claro. Eh, y ahí tenemos que ir entrando. No es una mirada integrativa, integradora, porque estamos siempre partiendo de la función materna o de la función femenina, que no estoy hablando de género, estoy Sí, 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 te hablando entiendo. de acciones, estoy hablando de funciones psicológicas. Divido Claro. para unir, doy para recibir, ¿m? Está. Ujú. Avanzo para poder crecer y también para poder establecerme. Me muevo en el día y voy al trabajo y genero mis proyectos para la noche volver a mi casa, de estar con mi familia o generar algún proyecto en mi interior. Es decir, me muevo para quedarme quieto. Y me quedo quieto al descanso porque al otro día tengo que ir a trabajar. Es decir, esa complementariedad de luz y oscuridad está tan presente en la obra junguiana, está muy presente en el I Ching y está muy presente en la Cábala, en la mística hebrea. Ujú. Sí, básicamente me da la sensación a mí por lo que contás yo del Lichín, mucho no sé, por eso quería preguntarte y aprovecharte, pero como que es una puerta al autoconocimiento. Es una puerta al autoconocimiento. Exactamente. Podés investigarte, podés investigarte. Es Sí. un espejo del alma, porque significa alma. Psique viene de Ujú. psique, del griego que significa alma. Entonces, siempre que hablamos de psique, hablamos de alma. Entonces, los 64 hexagramas y sus movimientos interiores, porque cada hexagrama tiene una línea, se tiene 6 movimientos interiores, que pueden ser femeninos o masculinos. ¿Eh? Eh, y ahí en un hexagrama ya estamos viendo
feminidad y masculinidad, están enteros o están quebrados, ¿no? Entonces, lo femenino, lo masculino, el dar y el recibir, están luz y oscuridad, están permanentemente, ¿no? Em, pero bueno, de esto, si querés, podemos hablar mucho porque realmente a Jung le fue una gran transformación el leer el I Ching y trabajar con él, descubriendo las imágenes internas y, como decíamos recién, para cerrar la respuesta, es el espejo del alma, es el espejo de la psique y sus transformaciones, porque la psique no es estática, es dinámica, nosotros estamos permanentemente en movimiento. Bueno, eso mismo lo trae la cábala, lo trae la psicología junguiana y lo trae el I Ching. Por eso cábala e I Ching aparentemente son opuestos y no lo son. Por eso Yuna, todo lo que él podía observar que trabajaba con la función materna, así con la función de integración, incluyendo los movimientos internos, él le llamaba mucho la atención y allá iba a investigar. Espectacular. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias, No, porque gracias a estuvo vos. buenísimo. La verdad que muy rica la conversación. Y si alguien quisiera profundizar, porque no sé, le intriga, lichín, eso, ¿vos enseñás? Sí, sí, yo trabajo con el I Ching y Ujú. enseño, doy formaciones y sí, no hay ningún problema. Vuelvo a repetir, si alguien me pide una consulta psicológica, yo no le voy a tirar el lichín dentro de la consulta, por favor, sino que trabajamos de manera distinta, de manera dinámica, tal cual como yo lo hacía, ¿no? Ujú. Eh, y también, diríamos, muy importante aclarar esto, de que no tiraba el I Ching ni tampoco el tarot dentro de la consulta. Elementos Claro, importantes, si querés otro día también hablamos de estas imágenes, pero sí, no hay ningún problema, se comunica conmigo y vemos de qué manera aplicamos el conocimiento del I Ching para su autoconocimiento. claro. Sí, 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 sí. Así que buenísimo. Bueno, ¿tenés algún curso próximamente o algo que quieras comentar que quizás pueda alguno querer inscribirse? Sí, O... sí. Em, bueno, estoy dando las formaciones en 4 clases de Cábala y vamos avanzando cada 4 clases. También la formación en Yum en 4 clases y realmente es fantástico porque lo doy de una manera muy dinámica y no solamente teórica. Y también hay talleres de arte con el árbol de la vida. Y próximamente, a partir de esta entrevista, en mis redes va a estar publicada una actividad con el I Ching. Para todos Ah, aquellos buenísimo. interesados, puedo, puedo acercar esta información con fecha, horario, etcétera, para que se puedan inscribir. No hay ningún problema. Fantástico. Bueno, Gabriela, te agradezco enormemente y además está decir que eh, toda la información de esto de las capacitaciones, las formaciones y todo, bajo el video y de hecho en el Instagram también lo vamos a compartir como para aquellos que quieran inscribirse, Claro que sí. sean bienvenidos. Así que, sin más, te agradezco muchísimo. Estuvo buenísimo, lo disfruté mucho, te digo en serio. Bueno, muchas gracias. Yo estaba un poco asustada porque digo, bueno, a ver, sabía que te habías preparado mucho para esta entrevista, que habías preparado muchas preguntas, que habías investigado, me encanta, porque es una manera de aprender, pero también me gusta que salga así, que en una charla informal donde estamos todos aprendiendo y compartiendo y que, bueno, se pueden sumar a hacer preguntas y opiniones o vertir pareceres en el canal de YouTube, así hacemos algo dinámico con el público que nos escucha. Así que vuelvo a agradecerte, Claro. Facundo, y nos vemos en próximas entrevistas, sí, en próximas Sí, charlas. obvio que vamos a seguir charlando, obvio. Gabriela, Claro que sí. escúchame.
Así que Sí. nada, te mando un beso gigante y te agradezco de corazón. No, gracias a vos, Facundo. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chau, chau.